Gracias Juan, gracias chicos por ayudarnos en este tiempo de alabanza al Señor. Felicidades a las madres, a todas las damas y a todas las familias que representamos. La biblioteca tiene una cantidad de libros, obviamente, son libros, que corren a lo largo, a lo ancho de una serie vasta de temas. Así que puede ser muy útil algún libro para cualquiera que se acerca y mira a ver qué es lo que hay. Pero tengamos en cuenta de hacerlo con Nadia, para que Nadia tome nota de todas las cosas. Ella está con este ministerio. Así que ahí están disponibles los libros. Bueno, siempre se ha enseñado desde este púlpito y se ha remarcado en cada boda, como va a ocurrir ahora en diciembre, que hay un plan de Dios, hay un diseño de Dios para la familia. Dios ha diseñado la familia. La familia diseñada por Dios es, y voy a usar el título que traes, Miriam, una familia saludable. La familia diseñada por Dios es una familia saludable. Toda vez que se altera el diseño de Dios para la familia, se pierde salud familiar. Y entonces las cosas no van de bien en mejor, sino de mal en peor. Y a veces llega a tal punto que hay una implosión en la familia y quedan los retazos, alguien tiene que recogerlos, quedan los retazos de la familia. Estamos aquí reunidos en el nombre del Señor Jesucristo para asegurar que el Señor Jesucristo se puede hacer cargo de todos los problemas familiares. No es este un dicho sacado de un libro de magia, pero con cualquier situación podemos ir al Señor Jesucristo. Y Él nos llevará como individuos, como matrimonio, como hermanos, como familia, como tíos, como sobrinos, como cuñados, al lugar correcto. Gracias, Miriam, por venir. Muchas gracias. Vamos a orar antes de escuchar el mensaje. Miriam, ya lo hemos dicho, es licenciada en psicología y está al frente de una escuela pública, lo cual es un antecedente muy importante. Por estos tiempos que corren, es un antecedente de gran peso. Oramos. Padre amado, gracias por haber creado la familia. Señor, gracias por haber creado al hombre, a la mujer, por haberles dado capacidad procreadora para que tuvieran hijos y para que así las familias pueblen el mundo. Gracias por tu plan, gracias por tu palabra que nos lo revela y gracias por la oportunidad que tenemos ahora de escuchar a Miriam con este mensaje. Nos interesa la visión profesional, nos interesa la visión social, nos interesa la visión espiritual. Señor, salir alimentados nos interesa esta mañana. Gracias por ello en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Miriam, vamos a darle una buena bienvenida. Miriam, ¿qué les parece? Bueno, gracias. Feliz día a todas las familias. Creo que saludé a casi todas, algunas no. Y la verdad que cuando vengo a Verónica me siento en familia, así que eso es lo lindo. No pasa en algunos lugares, pero uno entra acá y se siente en familia. Y eso es muy lindo, saber que somos parte de una familia amplia, que es la familia de Dios y que gracias a la entrega de nuestro Señor Jesús, por su Espíritu Santo estamos unidos y vos y yo somos hermanos. Qué lindo ese concepto, ¿no? Un concepto que Jesús trabajó tanto, porque sus discípulos primero eran hombres pescadores,
después fueron discípulos y Él después los llamó hermanos. Qué progresión, ¿no? En el concepto de familia de Jesús. Él fue hermano, el hermano mayor de todos nosotros. Así que desde ahí y desde antes de la fundación del mundo, el concepto de familia estaba eternamente en la mente de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros podamos revisar esa idea divina que hoy está tan atacada por el enemigo, tan confundida, tan tergiversada, tan mentirosa, pero planteada como verdad, ¿no? Y hoy se llama familias a un montón de cosas que realmente atentan con ese plan original, perfecto y divino de Dios. Y quería partir hoy de una promesa de Dios. A ver si podemos abrir. Voy a correr un poquitito esto así. Ahí está. Yo traje una ayuda de un Power porque a veces capaz que alguno quiere tomar nota o no. Igual traje algunas cositas para dejarles con algunos conceptos. Quiero partir de este hermoso texto de Génesis 12:3, ¿sí? Un texto que tiene implícita una promesa que hoy nos alcanza, aunque fue dada hace muchos años atrás. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por qué se lo dijo a Abraham? ¿Por qué le dijo en ti? Porque de esa simiente, de la simiente de Abraham, iban a ser Jesús. Y este es el plano profético de esta promesa. En Jesús podemos declarar hoy con firmeza que en Jesús fueron, serán y son benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por qué hoy quiero apoyarme en esta promesa que la creo firmemente? Porque yo no sé con qué modelo de familia viniste hoy. Y quizá vos podés pensar, en mi familia no creo que haya bendición, no creo que esto sea para mí, porque mi familia está hecha bolsa, está hecha pedazo, porque vengo de una familia que es un desastre, o porque estoy formando una familia, intento hacer las cosas bien y me salen mal, y no sé, y me siento afuera de este plan. Esto es promesa de Dios, no es palabra mía. Y como decía Carlos hoy en la introducción, en Jesús hay bendición para tu familia. Y yo quiero que te aferres de esto, esté como esté tu familia, o hayas vivido en el contexto familiar que hayas vivido. En Jesús hay promesa, hay bendición, hay salud, hay sanidad. Y si nosotros creemos en esto, en Jesús muchas cosas pueden recuperarse. Fuera de Él no, pero en Él sí. Y fíjense que puse diversas fotitos de familias, ¿no? Porque a veces tenemos un poquito la idea de esta familia. Miren, voy a adelantarlas. Tenemos un poquito la idea de que la familia es esta. A ver, ahí me deschavo con la edad. ¿Quién se acuerda de esa serie? Se ríen. Algunos dirán, ¿qué nos trajiste, no? Bueno, los que tenemos unos cuantos años, hemos crecido con ese modelo de familia. Un poquito el mercado y el sistema respondían a una manera de mostrar lo familiar casi como una cosa perfecta. Papá, mamá, hijos, paz, amor, felicidad, y todos los conflictos se arreglaban de la mejor manera y terminábamos tocando el violín, porque Charles tocaba el violín, ¿no? Creo. Cantando, y que la familia era eso. Y si vos venías de otro contexto, estabas muerto, porque decía, entonces lo mío no es una familia. La verdad es que las familias en el plan de Dios tienen salud. La perfección estuvo en un momento, pero después de la caída se ha perdido. Ese modelo perfecto de familia que Dios tuvo en el Génesis para el hombre y la mujer han quedado bajo juicio después de la desobediencia. Y todas las relaciones familiares, vinculares, han quedado atravesadas por ese juicio de Dios. Y digo juicio, no digo castigo. Juicio como una manera de sufrir las consecuencias de la desobediencia. Dios advirtió de eso. Y desde aquel momento, cuando el ser humano fue expulsado del paraíso, tiene que seguir trabajando para poder acercarse lo más posible a un modelo saludable de relaciones. Los que tenemos a Jesús en el corazón sabemos que un día Dios va a restaurar de manera perfecta las relaciones en el cielo, ¿no? Pero mientras tanto, en Jesús, apoyados en la palabra de Dios, vamos buscando la manera más saludable de poder vivir nuestras relaciones. Ahora bien, quizá
desde algún modelo de familia como este, se sostengan algunos mitos, ¿no? Algunos mitos ligados a que ser familia es casi, bueno, tener esta posibilidad de vivir mamá, papá, hijos, y a veces esto no se da. Yo pensaba un poquito en los modelos de familia que nos han inculcado desde la televisión, ¿no? Este ha sido uno. ¿Qué otros subieron? Y acá me saltan otras fichas. Yo me acordaba de un modelo de una serie que fue, y no se rían de lo que voy a decir. ¿Se acuerdan de esa serie El Gran Chaparral? Era que un hombre solo con sus hijos. ¿Era una familia? Era una familia, ¿sí? ¿Se acuerdan de los Locos Adams? Esos estaban re locos. Rompían todas las normas, ¿no?, sociales de convivencia y eran una familia. ¿Y el modelo de la posmodernidad cuál es? Los Simpson, otro modelo de familia. ¿Cuánta diversidad de familias que hay hoy, no? Si yo me pusiera hoy, y cuando hago esto en forma de taller, les hago dibujar a cada uno su familia, ¿no? Se ríen. Y hacemos como murales. Y quizá hay familias donde pueden responder a este modelo porque está mamá, está papá y están los hijos. Y quizá hay algunos que está el papá solo con sus hijos. Y quizá hoy recibimos familias donde está la mamá sola con sus hijos. O quizá hoy recibimos familias donde están un abuelo con los hijos porque los papás no están, ¿no? Hoy como que lo familiar se ha diversificado o siempre estuvo. Lo interesante es que Dios ha dejado un plan para la familia y en eso nos vamos a parar, en ese plan perfecto de Dios, que quizá hoy tiene otros modos, pero que en Jesús puede entender a ser saludables. Hoy hay muchos modelos de familia que más que tender a la salud, tienden cada vez más a la enfermedad. ¿Y por qué decimos que la familia puede ser saludable? Porque hay mínimamente 4 cosas que sea tu familia como sea, pasan. Sea esta, sea la de los Locos Adams, de los Simpsons o la que sea. Hay 4 cosas que sí o sí la familia promueve, o para salud o para enfermedad, pero que las promueve. Y hoy vamos a trabajar primero un poquito en eso y vamos después a cerrar con algunos textos de la palabra de Dios que nos dan orientación para poder llevarnos hoy elementos para trabajar a la luz de la palabra de Dios con respecto a qué puedo hacer si encuentro algún indicador en mi familia que no está tendiente a la salud. 4 ejes, 4 aspectos de la vida familiar que sea como sea tu familia, promueve. Uno tiene que ver con la autoestima. La familia es promotora de autoestima. Otro eje es que la familia es promotora de comunicación. No existe la no comunicación en una familia. Otra es que en la familia se promueven ciertas reglas. Y la otra es que la familia tiene un enlace con la sociedad. Podríamos hablar de 20 puntos, pero hoy nos tenemos que ir a comer los fideos en familia dentro de poco. Entonces vamos a trabajar sobre estos 4 ejes. Miren, una familia saludable mínimamente promueve una buena autoestima en las personas que la componen. ¿Sí? El hijo, la hija, el esposo, la esposa, o como se conforme tu familia, mínimamente la autoestima de sus miembros está resguardada, está elevada, está dentro de una línea óptima. Una familia que no tiende a la salud degrada un poquito la autoestima de sus miembros, la daña, la lastima. Y vamos después a puntear un poquito más esto. Una familia saludable tiene modelos de comunicación sanos, en términos de verdad, donde se puede decir las cosas que uno siente y que uno piensa, donde uno se siente escuchado, donde uno se siente respetado desde lo que dice. Una familia que no tiene salud, la comunicación no es eficaz. Está atravesada por malos entendidos, por mentiras, por dobles mensajes, por falta de escucha. Una familia saludable, mínimamente, aunque sea mínimamente,
tiene reglas flexibles, reglas que permiten el desarrollo de cada uno de sus miembros, que no obturan que sus miembros crezcan. En cambio, una familia que no tiene tendencia a la salud tiene reglas tan rígidas, tan autoritarias, tan impuestas, que no permite el cambio cuando es necesario. Y una familia que tiende a la salud, mínimamente tiene un enlace con el afuera de intercambio, preservando su cultura familiar, pero en interrelación con lo diferente, en intercambio con lo diferente. Y las familias que no tienen una buena calidad de salud, ni siquiera tienen un intercambio sano. Se cierran, se encriptan, se encapsulan, piensan que lo único bueno, sano y cierto es lo suyo y se cierran al intercambio con los demás. Mínimamente como poder entender que estas cosas también estuvieron en la mente de Dios cuando formó una familia. Cuando Dios formó la familia es porque quería que sus miembros desarrollen de la mejor manera todo esto que en soledad es muy difícil desarrollarlo. En familia es posible. En familia es posible un desarrollo sano de la autoestima. En familia es posible aprender modos sanos de comunicación. En familia es posible establecer reglas para mi vida que me ayuden a crecer de manera sana. Y en familia es posible tener un enlace con la sociedad sin perder lo que soy o sin perderme. Entonces es importantísimo que pensemos esto desde el modelo de para qué Dios pensó la familia. Porque si Dios no lo hubiera pensado, hubiera evitado. Sé que hay una boda acá, ¿no? Dentro de poquito. En mi iglesia hay 2, así que les ganamos. Hay una la semana que viene y otra en noviembre. Qué lindo. Porque eso da cuenta de que seguimos celebrando este plan perfecto de Dios donde pensó en estas cosas para el ser humano y las pensó en familia. Cuando nosotros hablamos de la autoestima, ¿sí? ¿Qué es la autoestima? La autoestima es esta posibilidad que tenemos los seres humanos de percibirnos a nosotros mismos, y esto puede estar bien como puede estar mal. Cuando la familia no promueve modos sanos de autoestima, ¿sí? Cuando ese dedito está hacia abajo, los miembros de esa familia se sienten menos de lo que son, se desvalorizan. Y la desvalorización personal te lleva a ser un sujeto, una persona insegura, dependiente del otro, sin esa fuerza personal para llevar adelante tu vida. Cuando tu autoestima está bien, podés sentirte seguro y encarar la vida con un proyecto hacia adelante. Y fíjense que abajo de cada ítem puse ejercicio número 1. Piensen por un ratito chiquitito en sus modelos familiares, de los que vienen y en los que están. ¿Son promotores de una buena autoestima o son desestimadores de la autoestima? A veces yo que trabajo en la escuela veo mamás y papás que tratan tan mal a sus hijos. Y quizá no físicamente, pero desde el discurso. Los insultan, los degradan, no escuchan lo que piensan o lo que sienten. ¿Cómo va a formarse ese niño? Que siempre le dijeron que era un inútil, que siempre le dijeron que no era como el hermano, que siempre le dijeron que no servía para nada, que siempre le dijeron que era medio durito, que no le da. Esta semana hablaba con una mamá y me decía, no, pero ella no le da. Adelante de la nena. Claro, ya esa nena, si mi mamá dice que no me da, no me da. Y ahí quedó mi autoestima, ¿no? ¿Cómo son en tu familia tus modos de reconocimiento de tu pareja, de tus hijos? ¿Sos de decirle cosas lindas al otro? Decir, che, qué bien que te salió esta torta que hiciste. O qué lindo que hiciste esto. O qué lindo que quedó el pasto cuando lo cortaste, ¿no? O te sacaste un 7, qué bueno, señal que aprendiste muchas cosas, vamos por más. ¿Cuántos discursos cotidianos
se nos pierden, se nos escapan, que son promotores de autoestima. ¿Cuántos discursos tenemos que desestiman? Una familia saludable es una familia que promueve sujetos seguros de sí mismo porque hay alguien que me reconoce, que me valora, que me aprecia por lo que soy y que me motiva a estar mejor. ¿Cuánto falta esto hoy en las familias? ¿Cuánto falta este momento de pararme y de mirar al otro y poder reconocerlo positivamente? De poder afirmarlo. ¿Cuánto hace que no afirmás y reconoces al que tenés al lado? Con una palabra de aliento, con una palabra de motivación. ¿O no nos gusta que nos digan, qué lindo esto, qué bien que te salió? Y a veces olvidamos y estamos todo el tiempo marcando el error, todo el tiempo marcando lo que no hiciste, todo el tiempo marcando que lo podrías haber hecho mejor. Peligroso, ¿no? Otro factor. La comunicación. ¿Saben algo? La comunicación es como un hilo que enlaza todos los procesos de una familia. Todos los espacios de tu casa hablan. Todos los gestos que vos hacés dicen cosas. Todas las cosas que tus hijos hacen te están comunicando algo. La comunicación es inevitable. No podemos decir que hay algo que no comunique. Aunque esté una hora mirando el celular, alrededor mío estoy comunicando un montón de cosas con eso. Todo lo que hacemos comunica. Y la comunicación es el factor determinante de muchas relaciones. ¿Por qué factor determinante? Porque va a depender de cómo son los patrones de comunicación en tu familia lo que determine salud o enfermedad. Y a veces no pensamos demasiado en cómo nos comunicamos. ¿Y saben que la comunicación puede ser muy violenta aunque no haya golpes? ¿Saben que podemos tener modos de comunicación muy indiferentes, muy apáticos y muy violentos? ¿O que podemos tener modos de comunicación muy saludables y que pueden revertir muchísimas cosas en una familia solamente cambiando mi manera de decir las cosas? Solamente con la manera de comunicarme hay muchas cosas que puedo promover hacia la salud. Yo puse, bueno, y la escucha, ni hablar, ¿no? Cuando hablamos de comunicación estamos hablando también de saber escuchar. Para saber escuchar tengo que estar dispuesto a escuchar, tomarme el tiempo de escuchar. Dejar un poquito de lado la pantalla, dejar un poquito de lado el celular y disponerme a escuchar. Tengo que tener tiempo, tengo que disponer. La escucha lleva tiempo. La escucha lleva también despojarme de mis prejuicios, porque si yo te estoy escuchando y ya estoy con un prejuicio, yo no sé si te estoy escuchando a vos o estoy escuchando lo que yo quiero escuchar, ¿no? Despojarme de los prejuicios, de las cosas preconcebidas y tratar de escucharte desde donde vos estás para comprenderte. A veces no para acordar, pero sí para comprenderte. La escucha es parte indispensable en la comunicación. Para poder escuchar, tengo que preguntar lo que no entiendo. A mí me sirve mucho con los nenes cuando vienen a la dirección porque se pelearon. Y la maestra, ¿qué hace? Te los trae. A ver, ¿qué podés hacer? Porque se están peleando, ¿no? Y ahí enojadas las maestras. Y lo primero que hago es decirles, te quiero entender, explícame qué pasó. Porque lo primero que hacen es acusarse, ¿no? Hasta que uno pregunta y repregunta y entiende un poco el meollo de por qué terminaron agarrándose a piñas los pibes. Y la maestra sacada. Y cuánto más cuando trasladamos estas escenas cotidianas que le traigo a problemas coyunturales de una familia. A veces no podemos entendernos porque no sabemos preguntar, porque no tenemos la disposición a comprender al otro, porque ya salgo a atacar, salgo a colonizar la cabeza del otro con lo que yo creo, en vez de replegarme un poquitito para poder escuchar y primero comprender y entender desde dónde el otro me está diciendo lo que me dice. La escucha en la comunicación es el factor determinante de la comprensión. Y ¿saben algo? Yo estoy muy preocupada.
porque no hay posibilidades de escucha en nuestra sociedad. Y menos en nuestras familias. No nos escuchamos. Estamos muy aturdidos por muchas cosas que no nos permiten escuchar al otro. Y vamos hacia el otro siempre desde un lugar de ataque, ¿no? Entonces, esto genera como algunos patrones. Y en esto voy a hacer una pasadita rápida, pero seguramente en alguno te vas a encontrar. Depende cómo sea en tu familia ese modo de comunicación, muchas veces podés tomar una postura muy aplacadora en tu manera de hablar. ¿Viste? El aplacador es el que siempre está como queriendo satisfacer al otro, como acomodando lo que dice y lo que hace en función de lo que el otro necesita. Entonces se pierde a sí mismo, pierde su propia congruencia. No puede ser quien es o decir lo que piensa o lo que opina o lo que quiere o lo que necesita por miedo al enojo del otro, por miedo a que al otro le caiga mal lo que va a decir, por miedo a que el otro lo juzgue. Entonces nunca va a ser sincero en lo que habla o lo que dice. Se siente aplacado y a la vez quiere aplacar al otro. Un patrón que puede ser peligroso en la comunicación, porque no genera salud, genera sometimiento. Otro patrón que se puede ver en algunas familias es el acusador, en que en la manera de hablar siempre inculpa al otro, nunca se implica. El problema siempre es del otro, y si algo salió mal fue por culpa tuya. Y yo te dije, ¿vieron? Yo te dije que esto iba a pasar, yo te dije, yo te avisé. Y todo el tiempo inculpa y acusa, nunca se hace cargo. Un modelo bastante enfermo de comunicarse, porque ¿saben qué genera eso? Mucha amargura en el otro. Porque el otro nunca va a poder explicar sus razones porque ya sabe que va a haber alguien que lo va a inculpar. Otro modelo bastante enfermo de comunicación es el calculador. Ese modelo de comunicación donde solamente se racionalizan las cosas, se encuentra una lógica y una explicación para todo, pero donde nunca se conecta el corazón. Entonces se racionalizan todas las cuestiones, se le ponen explicaciones lógicas, coherentes, pero el corazón y el sentimiento queda aparte. Esto también no es muy sano en una familia, porque no permite expresar lo que siento ante lo que me está pasando. Y ni hablar de otro modelo que es el confusional. ¿Vieron? El que habla y no dice nada y no le entendés. Y la verdad es que habla monólogos y no te permite meter una porque habla y confunde, que no escucha. Son modelos poco sanos, en los que tanto vos como yo pasamos, ¿eh? Todos tenemos un poquito de esto, pero el riesgo es que quizá quedemos prendidos en un solo patrón y en esta familia, entonces, esta es la manera de comunicarnos. Y cuando eso se rigidiza, siempre genera incomprensión, malos entendidos, enojos, amarguras, discusiones que nunca nos permiten llegar a un punto de encuentro, a un punto de acuerdo. Una verdadera comunicación, hay unos autores que trabajan estos dos conceptos que son hermosos. Es cuando yo me puedo conectar con el otro desde la verdad, siendo sincera en lo que digo, pero conectada emocionalmente. Porque si yo soy sincera en lo que digo y te digo lo que siento, vieron que hay gente que dice, yo de mi familia digo lo que siente, al que le gusta bien y al que no, eso es más cerca del sincericidio que de la sinceridad. Y a veces lastimamos con nuestra sinceridad, porque descuidamos la otra parte, que es estar conectados desde el amor hacia el otro y desde la empatía. Perder la sinceridad es un problema, porque con tal de que el otro no se enoje conmigo, entonces digo las cosas, las acomodo, las articulo para que el otro no se enoje. Sí, el otro está bien, está conectado conmigo, pero yo terminé siendo hipócrita. Entonces, un verdadero modelo de comunicación en tu familia tiene que promover que en tu familia se pueda hablar la verdad,
Se puede hablar de todo lo que le está pasando a sus miembros, aunque a veces no nos guste lo que nos está pasando o les está pasando, pero conectados emocionalmente, respetándonos y siempre en el contexto del amor. No es fácil, pero nuestra familia puede promover a eso si hay un espacio de confianza y si hay una comunicación libre de muchos de estos vicios que antes mencioné. Las reglas, ¿se acuerdan que les dije? La autoestima, la comunicación. ¿Qué son las reglas? ¿Necesita una familia tener reglas? Obvio, obvio. Y hay muchas reglas en una familia, ¿no? Muchísimas, casi que están implícitas. A qué hora nos levantamos, nos sentamos todos a tal hora a comer, cuando comemos se apaga la tele o no se apaga la tele, ¿no? Cuando comemos, permitimos el celular o no lo permitimos, o en casa no se llega después de tal hora, o qué sé yo, o cuando traigo a alguien aviso, reglas necesarias para la organización familiar. Y esas, cada familia las acuerda de acuerdo a sus necesidades. Ahora, hay otras reglas que rigen la vida familiar que a veces no están tan explícitas, pero que también pueden ser enfermas o sanas. Yo pensaba en algunas preguntas de esas reglas que están por abajo de la alfombra, ¿vieron? Y que no se dicen, pero que son reglas al fin. Reglas, por ejemplo, que tienen que ver con, en mi familia, ¿de qué puedo hablar y de qué no se habla? ¿Qué cosas en mi familia se dicen y qué cosas no se dicen? Cuando en mi familia hay un problema, ¿a quién acudo? ¿O a quién no acudo? Estos también son reglas que se van como alimentando sin decirse explícitamente, pero que están. ¿Cómo proceden en mi familia o cómo juegan esas reglas cuando surgen esas cosas que no se aprueban? ¿Cómo funcionan las reglas ahí? ¿Cómo funcionan las reglas en mi familia ante el fracaso? ¿Cómo funcionan las reglas en mi familia ante una cuestión de enfermedad? ¿Cómo funcionan las reglas en mi familia cuando me equivoco? Todas esas reglas, y podemos mencionar muchas, que están implícitas y que a veces no se dicen, pero que están como mandatos, también rigen hacia la salud o hacia la enfermedad. ¿Saben algo? Esto vamos después. Las reglas, cuando son rígidas y no se retroalimentan, tienden a fracturar. Porque nosotros no somos seres inmutables, vamos cambiando y nuestras necesidades van cambiando. Y eso implica que a veces nos sentemos en familia a revisar algunas cosas y que pensemos como miembros de las familias qué estamos necesitando ahora para poder llevar adelante una crisis o para llevar adelante un cambio, porque quizá las reglas que teníamos ya no nos sirven y tenemos que revisar otras y acordar y establecer otros acuerdos. Ejercicio 2. ¿Cómo son las reglas en tu familia? ¿Hace mucho que en familia no se sientan a revisar esas reglas? ¿Qué cosas realmente necesitan cambiar? ¿Qué cosas nos vinieron sirviendo hasta ahora y ahora quizás ya no nos sirven y tenemos que pensarlas de otro lugar? Porque si no tenemos ese movimiento necesario, cualquier estructura se viene abajo. Porque queremos imponer con cosas viejas, cosas nuevas que a veces vienen en la familia y que necesitan que nosotros pensemos nuevos modos de enfrentar. Yo podría hablarles hoy de un montón de cosas que en la familia pasan, pero si nosotros hacemos como una panorámica, estas cosas, la comunicación, las reglas que nos rigen, los modos de desarrollar la autoestima, todos los días están presentes en tu familia. ¿Cómo es esto en tu familia? ¿Cómo está pasando? ¿Se permite en tu familia la escucha? ¿Se permite en tu familia la discusión? ¿El disenso? ¿Se permite en tu familia
la capacidad de decir lo que creo y lo que siento y lo que pienso con congruencia? ¿O adentro de mi familia digo lo que otros quieren escuchar y afuera tengo otro discurso? A veces damos por obvias un montón de cosas que no son porque no paramos a revisarlas. ¿Y saben algo? Como iglesia estamos llamados por Dios a promover familias saludables en nuestra comunidad. Pero para eso tenemos que revisar nuestros propios modos familiares. Estamos llamados a acompañar a las familias hoy, como estén, como vengan, a llegar a ese modelo que Dios tiene para la familia. Vamos a revisarlo en la palabra de Dios. Yo traje para esto unas fotocopias, ¿sí? Para dejarles también, para que la pongan en la heladera, para que la pongan, no sé, de mural en casa, con algunos ítems, 12, había muchos, pero que saqué como una selección que hice de qué sería entonces una familia saludable. ¿Qué sería pensar a la luz de la palabra de Dios una familia saludable? Y como son muchos textos y no los vamos a leer todos hoy, porque si no se enfrían los videos, se los dejé en fotocopia y yo les voy a dar esta tarea de que en casa puedan revisar en familia, con la palabra de Dios abierta, cada uno de los textos que apoyan este principio que hoy vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer un texto general que engloba un poquito a los demás y después hay algunos particulares que yo se los voy a dejar de tarea para el hogar, para que en familia se sienten con la Biblia abierta y puedan revisar ese principio que tiene que ver con cosas que tienen que pasar en la familia para decir, esta es una familia saludable. Vamos en primer lugar a leer un texto que está en el libro de Efesios. Los animo a que podamos leer ese texto. Y quizá alguien de la iglesia que conozca las familias pueda dar una hojita. A ver. Hay más o menos 20 por ahí, ¿sí? Y que podamos, sí, podría ser uno por familia para que después lo puedan leer juntos. Y vamos a pensar en el texto que dice, en Efesios el capítulo 4, vamos a leer 2 textos en Efesios, podríamos leer muchos principios. Yo te animo a que busques en la palabra de Dios todos los principios que la palabra de Dios da para ayudarnos a crecer y a fomentar y a promover una familia saludable. Vamos a leer como general en el capítulo 4 de Efesios el versículo 25 y el 26. Yo voy a leer mi versión. Si no, no sé ustedes qué versión tienen, yo tengo la NTV y dice así, 4:25 dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y vamos a leer el capítulo 6, 4 versículos, del 1 al 4, como textos generales de donde vamos a sacar principios para nuestra vida. En el capítulo 6 de Efesios dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Qué lindo, ¿no? Saber que Dios dice algo que es correcto para nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y de estos 2 textos nosotros podemos sacar muchísimos principios relacionales, comunicacionales, que marcan un poquito cuál es la idea de Dios para las familias hoy. Yo los desglosé en estos puntos que ustedes tienen en el apunte que les dejo para que lean, con textos específicos. Miren, una familia saludable es una familia
donde cada uno de sus miembros tiene el mismo valor y recibe la misma consideración, no importa la edad. Una familia saludable no hay rangos de valor. Sí hay rangos de autoridad, por supuesto. Asimetría existe, no es lo mismo, ¿sí? Un padre que un hijo, una madre que un hijo. Papá y mamá son autoridad, pero no tienen más valor que. Existe igualdad en valor, porque todos somos creados por Dios y tenemos el mismo valor. En una familia donde hay alguna discapacidad, esa persona no vale menos que el otro. En una familia donde hay un abuelo o una abuela que ya no produce, que ya no trabaja, no es menos valiosa. ¿Sí? Y el texto ahí que van a leer en casa está en Romanos 12:10. Léanlo y márquenlo en casa. En una familia saludable se alienta y ayuda al crecimiento y a la madurez de cada uno de sus miembros. Todos en una familia saludable pueden desarrollarse y pueden desarrollar sus capacidades y sus potenciales. Y todos tenemos que permitir eso. No está bueno que en una familia solamente uno desarrolle y el otro se pierda. Está bueno que todos crezcan, ¿sí?, a la medida del potencial que Dios le ha dado a cada uno. Y todos tenemos que favorecer ese crecimiento. En una familia saludable, la unidad no pasa por las falsas lealtades, ¿eh? A veces estar todos juntos es una acumulación, no es una unidad. La unidad en una familia saludable tiene que ver con la pertenencia y el amor. Cuando sentimos que pertenecemos a esta familia. Y esto es lo mismo para la iglesia, ¿eh? Una iglesia unida es una familia donde hay pertenencia y donde hay amor. Una familia saludable se puede hablar francamente sobre los conflictos y la diferencia en un clima de aceptación y de búsqueda de soluciones. En una familia saludable no se habla solamente de lo que va bien, también se habla de lo que va mal. Miren, yo les voy a contar una experiencia personal y se los voy a dejar como motivo de oración. Los adolescentes son difíciles, ¿no? Y en nuestra familia estamos teniendo un conflicto grande con Gabriel, el hijo de mi hermana Analía. Y lo comparto para que oren también. Él entró en plena adolescencia y en plena rebeldía, ¿no? Muy rebelde, nos está dando dolores de cabeza. Y el otro día me dijo, tía, tengo que hablar con vos, te invito a un café. Bueno, me lo comía, ¿no? Entonces se sentó conmigo y me dice, yo te voy a hablar ahora de lo que a mí me va mal. Y empezó a narrarme, ¿no?, toda su crisis de fe. Está en una crisis de fe propia de la adolescencia y es para recibirla, está bueno que la tenga. Y yo le dije, me siento tan feliz de que podés hablarme de lo que te va mal. Porque eso habla bien de nuestro vínculo. De que vos podés venir a mí y no hablarme de que te va bien en la escuela o que tenés buena, de que estás mal en esto, en esto, en esto. Y la verdad es que le di gracias a Dios por esa charla, aunque me partió el corazón porque me dejó un peso enorme de orar por su vida y de acompañarlo en esta crisis para que el enemigo no lo confunda. Y así como habló conmigo, invitó a tomar un café a su mamá, a su papá, al tío Walter, a los abuelos, y se plantó y les dijo, me pasa esto, no creo en esto, no creo en aquello, no creo. Y qué bueno que pueda decir eso. Una familia saludable permite que aún las cosas que no van mal puedan ser habladas. No para castigar, sí para acompañar, ¿no? Y a veces no pasa esto. A veces se ocultan abajo de la alfombra las cosas porque tenemos miedo de decepcionar y no podemos decir lo que nos pasa. Una familia saludable no hay mentiras, no hay esos secretos que construyen una identidad falsa, no hay falsas lealtades. Hay verdad. En una familia saludable dice la palabra de Dios que hay disciplina. Claro que la hay. Gálatas 6:1. La disciplina es parte del amor. Cuando no hay disciplina, no hay corrección. Y a veces en las familias la disciplina se transforma en castigo, sin amor.
o hay ausencia de disciplina, o hay violencia. La disciplina no es violencia, la disciplina es amor, pero tiene que estar presente. Una familia saludable se protege al más débil y vulnerable, y cada uno de sus miembros pueden ocupar ese lugar de manera alternada. Saben, en una familia saludable no siempre el padre de familia es el que está fuerte, o la madre es la que está fuerte. A veces también el papá se debilita o la mamá se debilita. Los roles son cambiables, pero es en un marco de protección. Y la debilidad no es entendida como deficiencia, sino como un estado por el que todos podemos pasar, porque no todos estamos fuertes siempre y no todos estamos bien siempre. Tenemos que permitirnos en nuestra familia decir, hoy o en esta etapa no estoy bien, estoy desanimado, o me siento flojo, o me siento triste. Bánquenme, ayúdenme, sosténganme. ¿Cuánto nos cuesta mostrar este lado nuestro, no? Muchísimo. En una familia saludable hay flexibilidad, lo que decíamos antes, para adaptarnos a las distintas circunstancias de la vida. Ahí el texto de Filipenses, el apóstol Pablo decía, ¿no? Sé vivir en abundancia, sé vivir humildemente. Él mismo hablaba de sus cambios y que había aprendido a vivir en cada circunstancia. Una familia saludable se adapta a esos cambios, se adapta con flexibilidad. Miren, les cuento algo muy chiquitito. Ayer estoy haciendo un curso de fitoterapia y pasé por un lugar cuando iba al curso que había en una esquina un artesano vendiendo unos cuadros preciosos con material reciclado. Estaba en un puestito ahí en una esquina. Y yo me acerqué y dije, qué lindo lo que está haciendo. Me empezó a contar su historia. Un empresario que había tenido propiedades, que había viajado por Europa. Los juicios laborales lo fundieron, literalmente. Y se había quedado en la nada. Y me dice, y empecé a volverme un poquito loco, dice, y empecé a recolectar basura. Me empecé a hacer como un coleccionista de basura. Y muchos pensaron que me estaba volviendo loco. Y empecé a hacer con la basura cosas, esculturas, cuadros. Dice, y un día me paré en esta esquina a vender cuadros, unas cosas maravillosas hacía. Dice, y pasó no sé quién de un museo de Francia, que pim pum pam, y empezó a valorar esto que hice, y empezaron a hacer un video, y empecé a crear más. Hoy el hombre es un empresario de la artesanía que ese día se había puesto en esa esquina porque si no quiero perder el contacto con lo que a mí me salvó la vida, dice, ¿no? Entonces de vez en cuando me paro acá. O sea, yo estaba hablando con un artista ayer, que había sido un empresario, y le compartí. Y le dije, mira, ¿sabes qué lindo? Porque esto de lo que vos decís es algo que Dios habla en la Biblia, de la posibilidad de reinventarnos, ¿no? Que esto es propio del ser humano. Y bueno, y le hablé del Señor, de lo lindo que sería si eso también pasa cuando el Espíritu Santo es parte. Y pensaba en esta posibilidad del ser humano, que es algo divino, porque no es del ser humano, es algo de Dios, de poder flexibilizarnos y adaptarnos a los cambios. Hay familias que no tienen esta apertura, que se cierran, que se rigidizan y que cuando algo cambia la estructura se desmoronan. Dios nos ha dado la capacidad de reinventarnos. Y terminando, una familia saludable se comparten y se aceptan los sentimientos y también tiene disposición para salir de sus propias fronteras hacia el mundo que la necesita. Cada ítem tiene un texto que te lo voy a dejar para que lo leas, porque esto es palabra de Dios. Dios asegura que las familias saludables pueden tener estos 12 indicadores de salud, que si los buscas en la llenura del Espíritu de Dios, pueden traer a tu familia una vida con sentido familiar en medio de un mundo donde se desestima lo familiar, donde la familia está perdiendo entidad, donde la pareja está perdiendo una entidad, donde ya lo que Dios ha marcado como un paradigma desde la biología se desestima y se rechaza. Y se generan modelos muy enfermos de relacionarse,
Dios resalta la importancia de vivir en familia para promover miembros seguros de sí mismos, con una autoestima saludable, miembros que puedan conectarse en modos de comunicación eficaz, siendo leales, verdaderos y no falsos, no hipócritas. Miembros en la familia en que puedan tener modos de vida reglados por la palabra de Dios, pero con la flexibilidad necesaria para adaptarse a sus propios cambios. Y familias abiertas a una comunidad para mostrar al mundo lo que Dios es. ¿Sabes? Si tu familia muestra lo que Dios es, porque tus relaciones parten, como las que leímos recién, de obediencia, de amor, de pertenencia, como dice Efesios 4, donde no hay enojos, donde no hay maltrato. Si el enojo aparece, pero aparece para ser tratado y no para que eso sea el origen de un maltrato y de una violencia, el mundo va a querer conocer a Jesús. Y el mundo va a querer conocer a ese Jesús en el cual son benditas todas las familias de la tierra. Yo deseo en este Día de la Familia que las familias de Verónica, de todo Verónica, sean benditas en Jesús. Y que tu familia hoy salga de acá y encuentre algunos ejercicios para revisar. Te animo a que leas la fotocopia y revises qué de esto no se está dando en mi familia. Y que le pidas al Señor Jesús que te ayude a que tu familia pueda tener un modo saludable de vivir, cada vez más cerquita de ese modelo familiar que Jesús instauró. ¿Saben? Jesús fue familia. Jesús fue familia con sus discípulos. Los trató de hermanos. Y aun cuando estaba muriendo en la cruz, se ocupó de su madre. ¿Se acuerdan? Con amor, con interés. Hasta sus últimas palabras fueron dirigidas a la familia. Entonces, revaloricemos, no nos dejemos engañar. Parémonos en la verdad de que el mundo hoy necesita familias saludables, que las encuentre en esta comunidad de fe y que realmente se extienda en Verónica la posibilidad de que muchas familias, si vienen enfermas, amén, que se abran las puertas a todo lo diferente que viene, pero para encontrar en la iglesia salud en Jesús. Que el Señor los bendiga y que les dé un hermoso día a todos de la familia.